Agárrate con Patricia Poleo. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo pues si le da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. Todos pensaron que esta escena fue producto de la espontaneidad y la efusividad del momento. Lo que nunca se imaginó Rafael Correa es que iba a llegar a manos de nosotros, la oposición, un video en donde se lo ve ensayando la misma escena 3 veces, antes de subirse a la ventana del hospital de la policía. Veamos el primer video, veamos cómo intenta el primer conato de actuación y se abstiene, toda vez que el policía le responde que allí no es el Regimiento Quito. ¿Este es el Regimiento Quito o no? No. Está conectado con el Regimiento Quito. Este es el GOE. Este es el GOE. Yo quiero el Regimiento Quito. ¿Dónde está el problema? Ahora veamos cómo realiza el segundo ensayo, esta vez sí, completo. Es una traición a la patria lo que están haciendo. Tenemos la oficina de arriba. Yo voy a donde está la tropa y donde están los señores. Y ataquen al presidente y que me maten si quieren. Ahora veamos cómo aparece nuevamente con la corbata arreglada y realiza su tercer ensayo. Como pudieron apreciar, Correa se arranca la corbata y la camisa varias veces y se la vuelve a acomodar antes de cada escena. Y seguramente dijo, me quedó muy bien la escena, pero no me vio mucha gente. Entonces decidió subir al hospital de la policía, asomarse a una ventana y realizar por 4ª vez su magistral actuación. Pero esta vez sí, ante la prensa nacional e internacional. ¿Qué clase de mente maquiavélica es capaz de hacer esto? Ese día hubieron varios muertos a consecuencia del tiroteo que allí se produjo. No permitamos que Correa intente posicionar una farsa para victimizarse y festejar su gran actuación cada 30 de septiembre, burlándose de todos los ecuatorianos. Ahora ha contratado peritos venezolanos, dizque para realizar la reconstrucción de los hechos y le ayuden a reforzar la farsa de que supuestamente estuvo secuestrado. Ojalá, y para que esa reconstrucción de los hechos tenga validez jurídica, haya reconstruido también los 3 ensayos que realizó y el 4º en donde apareció en su magistral actuación, para que sean los ciudadanos del Ecuador y el mundo los que se encarguen de juzgar. La gran farsa del 30 de septiembre, la gran farsa de Rafael Correa en Ecuador. Hoy se están cumpliendo exactamente 6 años de esa gran farsa. Para hablarnos de ello y de cómo ha venido evolucionando la gran farsa, está con nosotros Diego Vallejo. Diego fue asesor del gobierno de Correa en Ecuador, militar en servicio pasivo, en retiro de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y ahora es asilado político en Estados Unidos. La semana pasada tuvimos la oportunidad ya de conversar con él. Gracias, Diego, por regresar aquí a los estudios de Agárrate. Un placer nuevamente, Patricia, estar contigo para conversar acerca de este tema. Siempre es importante recordarle a la gente las cosas, porque la memoria generalmente de los ciudadanos es muy corta. Diego, ¿qué pasó este día y cómo ha ido evolucionando esta farsa cuando se han ido descubriendo las mentiras que dijo y los montajes que hizo Rafael Correa hace 6 años, el 30 de septiembre? Bien, el programa anterior hablamos acerca de que el Ecuador es una copia idéntica de Venezuela, simplemente con un plus, mejorada. Si nos ponemos a analizar los hechos tanto en Venezuela como los que han sucedido en el Ecuador, nos vamos a topar con el caso de que estos hechos se dieron en algún momento. Tal fue el caso del fallido golpe de Estado en el 2002, el 11 de abril del 2002, al presidente Hugo Chávez. Que le sacan el jugo a eso, y cada día lo tergiversan más. Efectivamente. Cada día, a pesar de que cada día saben más de evidencia de lo que pasó ahí, cada día ellos tuercen eso más. A esta época a mí me hace dudar lo que realmente pasó en Venezuela por los mismos acontecimientos que pasaron en el Ecuador.
prácticamente son los mismos. El día y el año simplemente cambió, el 30 de septiembre del 2010, donde supuestamente a través de información que tenía el gobierno del Sistema Nacional de Inteligencia acerca de un malestar que había en Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional por una ley que estaban tratando de aprobar en la Asamblea, que les quitaba ciertos beneficios a los militares y a los policías, tal es el caso de compensación por condecoraciones, por ascensos, etcétera. Entonces había un malestar y un descontento. Eso tenía pleno conocimiento el gobierno. Yo te lo digo porque yo estuve prácticamente esos años trabajando ahí como asesor y consultor. Entonces los hechos estaban dados, simplemente había que actuar en el momento preciso y tal como sucedió. Fue una mañana del 2010 donde en varias unidades y repartos de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, personal militar y policial, empezaron a manifestarse por ese descontento que existía a través de la promulgación de esta nueva ley. Entonces, esos hechos fueron reportados a las diferentes instancias, al Sistema Nacional de Inteligencia. El presidente se enteró de este particular y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, en vez de buscar una solución política pacífica, lo que hizo el presidente fue caldear el ánimo de toda esa gente e ir al lugar de los hechos, que no era una tarea específica del gobierno, o mejor dicho del presidente, sino tranquilamente la podía cumplir su ministro coordinador. Sí, aquella bravuconada de presentarse en el lugar siempre fue sospechosa, ¿no? Definitivamente. Eso yo lo puedo corroborar ya posteriormente porque yo me encargué de la investigación precisamente de los hechos del 30 de septiembre, donde no trataban de buscar la verdad de los hechos, sino trataban de simplemente buscar a las personas que ellos creían que podían resultar responsables de este sainete, de esta farsa que constituyó el 30 de septiembre. ¿Cómo ha evolucionado eso en cuanto a lo que ha ocurrido en el campo de la justicia, en el campo político? Porque como suelen hacer estos dictadores de estas franquicias del socialismo del siglo XXI, viven de eso durante mucho tiempo, de la supuesta intención de tumbarlos fuera de la Constitución. El mismo discurso, el mismo mensaje, lo que decía Chávez cuando fue el golpe fallido en su época, que el imperio, que fuerzas fascistas, y lo mismo sucedió en el Ecuador, ¿no? Y todos sabemos que se debieron a varios hechos, como el deterioro económico, el desgaste político que habían suscitado o habían tenido hasta la fecha, y también la promulgación de leyes. Recordarás que en esa época Chávez mandó un paquete de leyes al gobierno porque estaba en época de la ley habilitante. Entonces, el mismo escenario ocurría en el Ecuador, simplemente en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, hay personas que han sido enjuiciadas por este caso de forma, por supuesto, ilegítima, que no cometieron, porque pues, es el mismo caso de abril del 2002, ¿no? Sí. Yo te puedo decir a ciencia cierta que se forjaron testigos, se forjaron evidencias, se desaparecieron documentos, informes, del cual yo envié. Tú vas a hablar específicamente sí, del caso que yo pude estar presente. Cuando yo trabajaba en este caso, tenía una oficina en el Ministerio de Justicia, trabajaba como coordinador, hombre de enlace entre el Ministerio de Justicia, que era el que ponía las demandas a todas las personas por el caso del 30 de septiembre, y la Secretaría Nacional de Inteligencia, como el órgano encargado de investigar todas estas irregularidades. Cierta mañana llegó un documento enviado por la Presidencia de la República, indicándole al ministro, al célebre ministro José Serrano, el hombre que está en todas las cosas chuecas, en todos los negocios turbios, en todo lado. Sí. Es el perro faldero del presidente de la República, entonces es el que pone, es el que hace y deshace las cosas de forma ilícita e ilegal, ¿no?
Entonces les llegó un documento de la Presidencia de la República donde el presidente le pedía un informe detallado acerca de un video que había llegado a manos del presidente de la República, donde claramente se ve que la persona que pone seguro a la puerta donde supuestamente se quería impedir el ingreso del presidente de la República al hospital de la policía, no es el coronel César Carrión, al cual el presidente lo acusó, lo denigró, le dijo de todo, sí, ¿no? Y le ordenó a los jueces para que lo pongan en prisión y al comandante de la policía para que lo destituya de su función y que le destituya de la policía, ¿no? Se convirtió en juez y parte, el omnipresente, el omnipotente, el todo. Porque tranquilamente el coronel Carrión debió haber cumplido un proceso normal en cualquier tipo de investigación normal que se le hubiese realizado, pero no fue el caso. Entonces, en ese video, yo detallo y mi trabajo consiste en determinar si es que el video es original, si no ha sido editado, y los momentos precisos en donde se ve la acción de que el coronel Carrión no pone candado que es falso, pues. Que es falso, ¿no? Entonces, simplemente. ya con eso se empieza a caer la historia de que el coronel Carrión fue el gestor de esa intentona desestabilizadora del supuesto magnicidio. Aunque las mentiras que ellos dicen son abrumadoras porque usan todos los medios de comunicación que están a su disposición, generalmente pues hay voces como la suya, voces como las de Fernando Balda, que siempre están, y periodistas que son serios, que son independientes, que siempre están tratando de, o siempre intentan poner sobre la mesa el tema para que no se olviden las mentiras y no se olviden el fraude que hubo alrededor de esto. Pero ¿está claro el pueblo de Ecuador de lo que ocurrió realmente el 30 de septiembre del año 2010? Para nada, Patricia, para nada. Y yo creo que es nuestra obligación dar a conocer todas estas irregularidades que se cometieron. No he tenido la oportunidad de presentar todas las evidencias, todos los documentos de respaldo donde se demuestra, tal como yo te digo, con documentos. Esos documentos desaparecieron. A la persona que se le entregó ese documento, que fue una secretaria del presidente de la República, cuando yo denuncié, un asambleísta trató de contactarla, ya la secretaria desapareció. Claro, yo como ya estuve en prisión, ya me desligué del caso, pero ya una vez que estoy acá con asilo político empiezo a investigar y efectivamente esa persona a la que se le entregó el informe donde se establece que el coronel Carrión jamás puso seguro a la puerta, resulta que el ministro, por tratar de esconderle, taparle, le saca de la presidencia de la República y le pone como directora de algún departamento del Ministerio del Interior. Un buen cargo, claro, de $900 pasó a ganar 3.200. Claro, la compra de conciencia. Es la compra de conciencia. Esa es otra de las cosas que están en el librito de estos dictadores. Diego, me imagino que hoy habrá un show, montará un show como hacen todos los 11 de abril en Venezuela. Me imagino que Rafael Correa montará el show de cómo él se pudo salvar de esa conspiración, ¿no? Yo creo que sí, porque para los gobiernistas esto es un día de fiesta, de que salvaron la democracia, pero para el resto del país, para la gente que sabemos los pormenores, es un día de luto, Patricia, donde murieron varias personas. Esas pérdidas humanas jamás se van a recuperar. El dolor que sufrió esa gente, esa familia, esos hijos, jamás se van a recuperar por el desatino o el libreto que ya estaba encajado para esto, porque es un libreto, tal como acabamos de ver en el video de introducción. Si tú te vas a una entrevista, llevas una idea a fuerza, ¿verdad?, para tratar de argumentar y posicionar esa idea, y en base a esa idea tratar de explicar varios tópicos. Eso es lo que sucedió Rafael Correa. Rafael Correa ya venía con esa predisposición, ya venía dentro de su libreto, todo preparado. Ya estaba asesorado por parte de gente del círculo que le rodea, que tenía nexos directos con... Esos libreticos vienen también de Cuba. Exacto, ese es el inicio. Y cada gobierno Diego, simplemente ha ido no quiero mejorándola. que te vayas sin preguntarte tu opinión. El domingo es el plebiscito en Colombia por la firma del acuerdo de paz con la FARC. Y yo quiero preguntarte tu opinión como militar retirado.
estuviste en el ejército de Ecuador, ahí se combatió la guerrilla colombiana, o no se combatió, porque ustedes son frontera también. Así es. ¿Qué piensas de la firma de este acuerdo, en los términos que se ha firmado? La paz, ¿a qué costa? ¿A qué sacrificio, Patricia? Definitivamente dándoles todas las garantías, todas las libertades a gente que hizo mucho daño, y el gobierno se tapa y se pone una venda en los ojos y se olvida de todo su personal, de toda esa gente que luchó, de la gente que combatió, la gente que murió, gente que se mutiló algún miembro. Entonces no tiene razón de ser. O sea, una paz con garantías, con dignidad, sí, donde los soldados se sientan representados por ese acuerdo, completamente de acuerdo, pero tal como lo he visto, tal como lo han establecido, es un acuerdo de paz entreguista, donde encima más, donde un plebiscito se lo aprueba es sui generis, porque se lo aprueba, la mayoría de plebiscitos se lo aprueba con la mitad más uno. Aquí lo aprueban creo que con el 13%. Sí. Es gracioso, es chistoso. Entonces yo creo que el pueblo de Colombia se merece completamente la paz, pero la paz con dignidad y la paz con honor para sus soldados. Y justicia para que todo el mundo tiene que pagar por sus actos y sus hechos. Gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy, por recordar esta fecha del 30 de septiembre. Por cierto, que alguien que sí pagó por sus crímenes va a estar con nosotros el próximo lunes. Se trata de Popeye, el famoso sicario de Pablo Escobar, que va a hablar aquí de ese acuerdo de paz en esos términos que ha mencionado Diego Vallejo, y que, bueno, no son definitivamente justos para tanto dolor y tanta sangre que ha derramado la FARC en Colombia. El domingo es el plebiscito, se supone que el pueblo colombiano lo va a aprobar este acuerdo, porque definitivamente, como dice alguien por ahí, alguien que es muy, muy inteligente, dice: ¿cómo vas tú contra esa pregunta que menciona la palabra paz? Es muy difícil decirle no a la paz, pero ¿la paz en qué términos? Bueno, me despido hasta el lunes. Feliz fin de semana. No se pierdan el programa del lunes, Popeye va a estar con nosotros. Recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Caloyero Tradamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web haces tu cita, y su número telefónico es el 954-732-1485. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. First Step, traducciones certificadas e interpretaciones para tus trámites migratorios y académicos. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.